Pues hoy es el día de Star Wars y para celebrarlo vamos a ver cómo hice esta pequeña ilustración inspirada en este universo. Este principio, empecé a grabarlo tarde porque dije, hey, esto podría valer para vídeo como de Star Wars, entonces empecé a grabarlo un poquito más tarde, pero bueno, básicamente está todo el proceso. Sobre todo, para mí la parte más interesante de esto ha sido el texturizado, pero nos vale de fondo mientras hablo de lo que supone Star Wars para mí, porque sin Star Wars yo soy una persona completamente distinta y es el motivo por el que yo estudié artes, muy seguramente. Yo con 7 años o así vi el documental este tan famoso de La amenaza fantasma, que creo que lo podéis ver ahora mismo en muchas plataformas y muchos de los DVDs venían con ese documental, ahí es donde lo vi yo, donde te enseñaban cómo se hacía las películas de Star Wars, en concreto La amenaza fantasma, y ahí fue cuando vi que las películas era algo que había que hacerlo, que no aparecían de la nada, que parece estúpido, pero tienes 7 años y no sabes cómo funciona absolutamente nada. Y ahí vi a la gente con los animatrónicos, vi gente haciendo escultura, pintura, dibujo, maquetas, y dije, esto es increíble, qué cosa más chula. Y ahí es cuando se sembró la idea de dedicarme al mundo del arte. Obviamente yo en ese momento no pensé en eso, pero sé que es el momento en el que esa idea se sembró y poco a poco fue germinando. Luego también es muy importante y muy relevante, y recuerdo con mucho cariño cuando ArtStation hizo ese concurso con ILM para, bueno, buscaban artistas para el departamento de artistas conceptuales, básicamente, lo que yo quería, a lo que yo me quiero dedicar. Y me acuerdo que lo subieron justo el año que yo empecé la carrera de Bellas Artes y fue como bastante motivador, ¿no? El pensar, oye, mira, qué guay tal esta gente. Cuando yo empecé Bellas Artes tenía 18 años, no sabía hacer lado con un canuto y estaba muy lejos de poder hacer nada ni de entender lo que estaba pasando. Pero bueno, ahora es un vídeo que veo con cierta frecuencia porque me motiva mucho, me parece muy bonito, lo dejaré por aquí en la descripción. Y es otro de estas cosas que dices, mira, Star Wars siempre te ha estado acompañando, como mostrándote un poco, no sé, el camino, las cosas, cómo funcionan. Y al final es eso, una saga que he consumido desde niño, ya no solo películas, las series, cómics, libros, videojuegos, todo lo que he podido pues lo he visto, lo he disfrutado, lo he leído. Y ha llegado hasta el extremo de que mi tesis doctoral consiste en estudiar Star Wars desde un punto de vista estético. Así que sí, estoy como un poco mal con el tema. Pero bueno, lo llevo lo mejor posible con todo el orgullo que se puede llevar. Y bueno, aquí estáis viendo un poco el proceso de texturizado, por hablar de esta parte que es un poco interesante, en el que simplemente me hago una hoja de texturas y ya las voy pegando como me parezca relevante dentro del modelo. Como es una ilustración muy sencilla en la que yo iba a poner la cámara en un punto en el que no se iba a ver mucho, pues realmente necesitaba 4 cositas bien puestas y listo. Entonces al final merece la pena hacer esto de las texturas porque te ahorras un poco de tiempo, es un poquito más difícil hacer esto en Photoshop, así que mi proceso de texturizado siempre es que es más fácil hacerlo en Blender o en Photoshop, y dependiendo de esa respuesta pues hago una cosa u otra. Y yo realmente empecé a ponerme muy en serio con Blender, con el Photobash y con un montón de técnicas así más modernas que se alejan de todo el arte tradicional, ¿no? Porque yo siempre, mi formación siempre me ha interesado mucho pues la técnica pictórica más, digamos, tradicional, ¿no? El entender cómo funcionan, cómo trabajaban artistas clásicos, intentar imitarles. Sí que es verdad que de un tiempo a esta parte pues ya no trabajo en óleo, todo lo trabajo en digital, pero aún así quise intentar replicar esas técnicas en Photoshop, pero llega un momento en el que, bueno, pues tienes que abandonar ciertas maneras de trabajar para adaptarte a la industria, y ahí es cuando entra pues el Photobash, donde entra Blender, y es viendo el trabajo de muchos artistas, sobre todo pues muchos de ellos trabajan en Star Wars, pero obviamente también en otras sagas, pero a mí Star Wars me interesa muchísimo, por lo tanto lo que veo sobre todo es eso. Y es gracias a Star Wars, o por culpa de Star Wars, que yo empiezo a toquetear todos estos softwares, donde yo empiezo a entender un poco cómo funciona más la industria, cómo se trabaja y cómo poquito a poco me voy adaptando a ello. Y
y al final aprendes a trabajar de otra forma, aprendes a hacer las cosas de otra manera y te lo pasas súper bien, porque la verdad es que es súper divertido hacer esto. Aquí vais a ver que voy a poner unos 2 monigotes en concreto en un puesto, un poco para rellenar la escena, pero yo sobre eso simplemente lo voy a pegar unas fotos y listo. Me valen un poco para tener un poco de información de color, pero bueno, tampoco es especialmente relevante porque sabes pintar, por lo tanto podrías pintar las cosas. Y esto es una tontería, pero siempre las rejillas estas, como las redes que tienen las naves, que les dan mucho gustillo, pues es coger un plano, lo subdivides, le pones el modificador de Warframe, luego le pones colisión a la nave y le pones cloth a la rejilla esta y queda increíble y le da un toquecillo ahí chulo que mola un montón. Yo creo que está guay, súper consejo que os doy. El truco y lo más importante yo creo que de Blender es saber modelar bien y saber hacer este tipo de cosas rápido y bastante que sean resolutivas al menos. Y además yo creo que es muy importante también el saber qué elementos los puedes hacer en Photoshop, cuáles los puedes hacer en Blender, cuáles los tienes que hacer tú pintando, dibujando, y ahí es donde vas a desarrollar un poco tu manera de trabajar y tu manera de también de expresarte, ¿no? Aquí hay muy poquita pintura realmente, porque no lo necesité, sabía que tenía muy claro lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer, y por lo tanto al final pues simplemente con unas fotos y con poquito más saqué la ilustración adelante. Esto fue muy rápido, no sé cuánto fueron, 4 horas, 5 horas, algo así. No fue mucho más, porque al final son procesos muy rápidos, muy sencillos. El modelado fue muy rápido, no sé si igual todo eso fue 20 minutos y texturizarlo otros 20. Así que bueno, como veis puedes hacer cosas muy rápidas de una calidad elevada, porque al final esto de otra manera es muy complicado de sacarlo adelante. Si yo lo quisiera hacer a puro dibujo y pura pintura, sería mucho más lento, y es por eso que la industria al final pues te exige un poco estos procesos, el saber manejar estos programas, porque es infinitamente más rápido que hacerlo dibujando y pintando, y que además te permite hacer variaciones mucho más rápidas. Si quisiera, no sé, poner un tercer elemento, perdón, un cuarto personaje, sería mucho más fácil. Si quisiera girar la cámara sería mucho más rápido. En fin, es un poco el 3D. Yo creo que es una herramienta que tenéis que aprender. Sí que recomiendo que primero sepáis dibujar y pintar bien, porque si no es imposible. Si no, es de estas cosas que al final pues puedes saber hacer muy bien X temas que si no sabes dibujar, no sabes pintar, no entiendes cómo funciona la luz, va a quedar muy vacío, y se nota mucho en artistas que no saben dibujar, que no saben pintar, y que sus renders están un poco muertos justo por eso. Entonces, si queréis entrar en 3D, yo os recomiendo que primero realmente tengáis unos fundamentos de dibujo y de pintura bastante fuertes. Y poco más que decir realmente. Como veis, simplemente añades un par de fotos, metes los personajes que quieras, eliminas los que te interesen, los que no te interesen, y luego pues un proceso de... En mi caso a mí me gusta meter muchas fotos, mucho ruido, con imágenes un poco abstractas que ensucien en cierto modo la imagen, y luego con pinceles texturizados le das un acabado un poco más pictórico, y es una manera muy rápida de trabajar, y que él termina con un acabado bastante pictórico, pero que es pura trampa, que es mentira. Entonces, al menos ese querer pintar, porque a mí lo que me gusta es pintar, pues esa pasión por la pintura la puedes calmar un poco haciendo este tipo de triquiñuelas. Y listo. Me hubiese gustado, la verdad, el Soldado de Asalto
haberle metido algo de pintura, rollo ponerle no sé, cartucheras o algo un poco más para darle un poco de personalidad, pero no tenía mucho tiempo, no le podía dedicar todo el tiempo que me hubiese gustado, y por eso al final pues queda la armadura tal cual. Y bueno, tampoco me disgusta porque es un diseño que a mí me vuelve loco. Estoy bastante obsesionado con esa armadura blanca, con cómo funciona. Porque sí, porque es que me parece un diseño chulísimo. Además creo que la manera en la que la han modernizado para productos actuales, como puede ser Andor, como puede ser Rogue One, creo que está especialmente bien. Y nada, es increíble. Aquí pinto un poquito más sobre el personaje para darle un aspecto que no sea tan pues eso, el personaje de Blender básico sin ningún tipo de detalle, y le añado un par de cosillas para darle un poco de personalidad, un poco de vida, y que no sea como tan eso. Y aquí es cuando ya empiezo a meter cosas, filtros y demás, que hace que toda la imagen quede mucho más cohesionada. Y luego vais a ver que tengo un conflicto de qué es lo que me interesa que realmente se vea: el Death Trooper, este personaje, esta armadura negra que tenemos de frente, o me interesa que se vea lo de detrás. Por muy guay que quedase el Death Trooper, que quedaba increíble, que mola un montón, en el fondo tuve que aceptar que lo interesante era el hombre atrás como dándole una orden o diciéndole algo. La historia, la narrativa es ese hombre mirando al Death Trooper. No podía, aunque molase mucho el Death Trooper, tienes que aceptar que el señor con los brazos en jarra es el que manda en esta ilustración, y ya está. Y hay veces que queremos que lo que en nuestro punto de atención sea algo que pues igual no lo es, que igual lo interesante aquí es este señor que ya está, que hay que aceptarlo, es así, y vas con ello. Luego pinté un poquito más, pero poquito más, y listo. Y no, al final yo creo que ha quedado una ilustración bastante cerrada, bastante funcional, rápida, simple, no tiene nada muy complicado, pero cumple su función, que es lo importante en estas cosas. No hay que volverse loco siempre queriendo hacer la cosa más increíble del mundo. A veces hacer este tipo de cosas nos sirven estupendamente, y además nos sirven para practicar y probar cosas. Yo, por ejemplo, para texturizar, esto me vino increíble. Y eso, aquí estoy en esa lucha, ¿no?, de elegir cuál es el que desenfoco. Y al final pues desenfoqué al Death Trooper, lo tuve que aceptar, y ya está. Si a futuro hago una ilustración con un soldado estos de Death Trooper, que sepáis que es por eso, por quedarme con las ganas de tenerle ahí de frente con toda la armadura y con todo. Por cierto, esto está un poco basado en una imagen de Alien, Romulus o Prometheus, una de esas. No, es que no me sé los nombres, pero lo tuve ahí de inspiración. Y poco más. Disfrutad del día de Star Wars. No sé si yo luego veré una película, una serie o algo. Y ya está. Los que seáis fans, pasadlo bien, y los que no seáis fans, pues yo qué sé, tampoco pasa nada. Vivís un poco más aburridos, vuestra vida es infinitamente más triste que la mía, pero no pasa nada. Hay que aceptarlo. Si encima sois fans de Marvel, esto es terrible. Pero eso, poco más. Disfrutad el día, pasadlo bien, y que la fuerza os acompañe. Y un besito, que siempre digo lo de un besito, y esta vez no va a ser distinto. Un besito.